Muchas gracias, señor presidente. Yo también, en primer lugar, quiero expresar en nombre de todo el Grupo Mixto, en especial de Amaiur, pues nuestra solidaridad con todas las familias que han sufrido pérdidas irreparables y otras que han tenido heridos en el terrible accidente que se ha producido en Galicia, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecerle también al señor ministro su comparecencia y que persista en esa actitud de venir pronto a la Cámara, ¿no? Que es una excepción pues subrayable en el Gobierno, ¿no? y que seguimos apoyando, ¿no? Y ya entrando en la materia del análisis que ha hecho de la situación, desde el Grupo de Amaiur hay algo que nos preocupa, ¿no? Que todo su análisis tiene esa visión macroeconómica, ¿no? Es decir, una visión global, general, de las cifras, pero que no desciende a la microeconomía. Y pensamos que es importante aplicar la lupa, ¿no?, a la realidad de las cifras, porque si no nos podemos mover en ese ámbito que se suele denominar la verdad estadística, que muchas veces es una mentira real, ¿no? Es decir, esa verdad estadística que si ustedes y yo fuésemos un país y tuviésemos un pollo ahí en medio, pues si yo me como ese pollo, la estadística diría que nos corresponde a medio pollo per cápita, ¿no? Pero la realidad es que yo me lo he comido entero y usted se ha quedado a 2 velas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no?, a la hora de analizar la realidad, ¿no? Porque usted también hablaba de algo que es importante, que subrayaba que se ha iniciado esa recuperación sostenible, ¿no? Bien, es un dato importante ese, pero creo que es mucho más importante, o al menos para mi grupo es mucho más importante, comprobar o impulsar o hacer que esa recuperación sea socialmente sostenible, ¿no? Y eso es lo que no acabamos de ver, ¿no? Es decir, que la actual recuperación se mueve más en esa verdad estadística que es una mentira real y que afecta más a una parte de la sociedad, pero no afecta a la mayoría de la sociedad. Y creo que las cifras van por ahí, ¿no? Es decir, las cifras de paro, que efectivamente hay un dato positivo que usted ha dado, pero al final la realidad es que persiste el paro, ¿no? Y si aplicamos la lupa, además, ese paro es muy diferente, ¿no? Tenemos pues desde ese 40% en Jaén, por ejemplo, a un 13% en Guipúzcoa, ¿no?, que es la zona con menos paro de todo el Estado, ¿no? Y creo que eso también pues, nos muestra realidades muy diferentes, ¿no? Y que, por lo tanto, es importante aplicar la lupa también ahí y hacer que sea socialmente sostenible y equilibrado también en el conjunto de todo el Estado, ¿no? Es decir, a nosotros nos gustaría que esas cifras de Guipúzcoa, que no son buenas, ¿no?, sin embargo, fuese una realidad en todas las partes del Estado, ¿no? Y desgraciadamente no lo es, ¿no? También nos preocupa que usted habla de competitividad y también falta esa competitividad social, ¿no? Es decir, es una competitividad que está cifrada, está centrada en las cifras generales y además en un concepto erróneo, yo creo, de esa competitividad. Usted vuelve a insistir en las reformas estructurales y yo le vuelvo a decir lo que le he dicho en otras ocasiones, ¿no? Son reformas estructurales que no están afectando por igual al conjunto de la sociedad, que no están generando equilibrio social, que no están generando esa competitividad social, ¿no? Y hablaba usted de las reformas estructurales, el ajuste fiscal. Pues efectivamente el ajuste fiscal se está produciendo, ¿no? Pero se está produciendo por una vertiente que no es la que beneficia al conjunto de la sociedad, ¿no? Y me explico, ¿no? Creo que su Gobierno, aunque no es competencia de su departamento, pero sí como miembro del Gobierno afecta al conjunto del Gobierno y afecta a la situación global, este Gobierno no va a tener credibilidad en el ámbito del ajuste fiscal hasta que no fije una senda de reducción del fraude fiscal, con plazos y compromisos concretos. Porque ahí está uno de los principales problemas de la economía del Estado español. Ahí está uno de los principales problemas de ese ajuste fiscal, que se está concentrando en el gasto y se está olvidando del ingreso, ¿no? Y en el gasto, pues habría mucho que hablar. Usted también ha dicho que uno de los elementos importantes es que se ha reducido la deuda privada, y es cierto, ¿no? Pero no es menos cierto que se ha reducido en parte porque parte de esa deuda privada se ha publificado, ¿no? Y también hay otro elemento que nos preocupa, ¿no? Es decir, efectivamente se ha reducido la deuda privada
y el endeudamiento privado, pero también se ha reducido porque la pequeña y mediana empresa, la microempresa, la economía social está teniendo grandes dificultades para acceder al crédito, lo cual oculta también otra realidad que creo que no se está abordando desde el Gobierno y que habría que abordar, que es la debilidad de la estructura de capital de la mayoría de las empresas del Estado español, la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y es uno de los elementos que las hace especialmente sensibles a las crisis y que les sumen una debilidad importante, ¿no? Es decir, en este momento, una de las debilidades de la economía real, de esas pequeñas y medianas empresas, de esos autónomos, es que no tienen acceso al crédito, porque, entre otras cosas, porque no tienen una estructura de capital lo suficientemente fuerte para hacer frente a las necesidades que tienen, para hacer frente a las demandas, a sus pedidos y precisamente a consolidarse como empresa, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que el Gobierno no ha contemplado hasta ahora. Es decir, al menos en el discurso del Gobierno nunca está presente la necesidad de tomar medidas para apoyar a la pequeña empresa, para reforzar su estructura de capital, que es una de sus grandes debilidades, ¿no? Y es que creo que uno de los problemas que se trasluce también en la actuación del Gobierno a través de todas estas reformas estructurales es que estas reformas estructurales están centradas en la gran empresa, en los intereses, angustias y necesidades de la gran empresa, y se está olvidando de la pequeña y mediana empresa. Y creo que se está olvidando de lo que yo suelo denominar la gallina de los huevos de oro de cualquier economía, porque esa pequeña y mediana empresa es lo que da estabilidad en la creación de empleo y el mantenimiento del empleo, porque agrupan a la mayoría del empleo, ¿no? Es lo que da también cohesión social a la propia sociedad, ¿no? Y es lo que permite reforzar algo que es la gran debilidad ahora mismo de la economía del Estado español, ¿no? Usted ha hablado mucho de las exportaciones y es verdad, ¿no? Yo lo reconozco especialmente porque mi país es un país especialmente exportador, ¿no? Y especialmente exportador de economías competitivas como es el resto de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, ¿no? Pero también no es menos cierto que eso es una fortaleza, pero también es una debilidad. Es decir, ahora mismo con la recesión que está instalada en el conjunto de la zona euro, pues, por ejemplo, las consecuencias de la crisis están sintiendo más en mi país, en Euskal Herria, que en épocas anteriores, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque la demanda de esos países, de Alemania, etcétera, pues está siendo debilitada, ¿no? Pero creo que, junto con esa realidad, hay que hablar de la debilidad de la demanda interna, ¿no? Que es otro de los problemas, ¿no? Es decir, efectivamente, las exportaciones de Alemania y de otros países pues están debilitando, entre otras cosas, porque la demanda interna de estados como el Estado español ha disminuido, ¿no? Y por lo tanto, también han disminuido nuestras importaciones, ¿no? Y creo que la única forma de fortalecer esa demanda interna es reforzando esa economía real de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Reforzando el empleo en ese ámbito, ¿no? Que es lo que va a alimentar la demanda interna y es lo que va a permitir salir de la crisis, ¿no? Con más rapidez de la que desgraciadamente creo que todos nos tememos que vamos a salir, es decir, con mucha lentitud, ¿no? Por eso nosotros planteamos esa discrepancia de enfoque en las reformas estructurales, ¿no? Tanto en la reforma laboral, que al final está centrándose en reducir los costes laborales, que creo que no es el elemento fundamental de la competitividad. Como otras veces hemos dicho, la competitividad tiene que centrarse en el mayor valor añadido, y por eso la necesidad de impulsar el I+D+I, no solo con grandes medidas, como usted ha anunciado ahora, que creo que son positivas y no las desprecio, pero también con pequeñas medidas, ¿no? Que son más prácticas y que no llegan, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que repetí hace poco en la comparecencia del responsable de su departamento del I+D+I, ¿no? Y es que, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado para el año 2013 se recuperó las bonificaciones de la Seguridad Social a las cotizaciones de los investigadores de los centros tecnológicos, ¿no? Y está pendiente el desarrollo reglamentario, ¿no? Es decir, llevamos ya 7, casi 8 meses después de aprobarse los presupuestos generales del Estado y todavía no se ha realizado ese desarrollo reglamentario, ¿no? Y en una respuesta que me ha dado el Gobierno dice que esperan que para después del verano, ¿no? Bueno, pues esas pequeñas medidas que son muy prácticas son las que no acaban de llegar, ¿no? Y que son tan necesarias y que echan falta también en este Gobierno, ¿no? Que muchas veces se pierde en los grandes titulares, en las grandes empresas, las grandes medidas y las pequeñas medidas concretas que son beneficios importantes y que son ayudas importantes para impulsar, pues por ejemplo en el caso de mi país, la red de centros tecnológicos del País Vasco, bueno, pues se ven con dificultad y se ven con retrasos, ¿no?
Y finalmente quiero referirme a otro elemento, ¿no? A la reforma también, a dos elementos. La reforma, y acabo con esto, señor presidente, la reforma del sector financiero, y esa es mi opinión. Creo que ha habido un grave error en dinamitar lo que ha sido el sistema de pseudobanca pública o banca social que eran las cajas de ahorro, y creo que es un tema, una debilidad importante, y es prescindir el Gobierno de un instrumento también importante de política económica. Pero luego también creo que hay una lentitud a la hora de respuesta a la gente de la calle, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al cambio que ustedes plantean ahora, que no es satisfactorio, ¿no? De ese índice referente a las hipotecarias que sustituye al IRPH, y que al final ese nuevo índice de tipos medios de los préstamos hipotecarios a más de 3 años creo que tampoco está siendo justo con la mayoría de la gente. Creo que responde más a los intereses de las entidades financieras y no a los intereses de la gente, ¿no? Creo que ahí tendrían que ser valientes y fijar el interés legal, ¿no?, como sustituto de este índice, porque creo que es justo, creo que no va en detrimento de las entidades financieras. Indudablemente no van a tener el beneficio que ahora tienen, pero creo que es mucho más justo y equitativo socialmente, ¿no? Y creo que ahí deberían actuar con esa mayor prontitud y esa mayor cercanía a la gente de la calle, a ese interés social, ¿no? Y finalmente también a la reforma del sector eléctrico, que también creo que es un elemento de competitividad importante para las empresas y que creo que no está siendo tampoco eficaz, ¿no? Creo que, por ejemplo, todo el elemento, y sé que no es de su departamento, pero eso afecta al Gobierno y afecta a la competitividad, ¿no? Creo que ese ataque a las energías renovables creo que es un elemento negativo, es decir, porque al final, si analizamos los precios del coste de la energía, comparando con Alemania, que tiene menos sol, tiene menos etcétera, pues las energías renovables tienen mayor peso, tienen menor coste que en el Estado español para las empresas, y creo que ese es un elemento también importante de competitividad que hay que abordar, ¿no? Pero hay que abordarlo pendiente de la realidad de la economía real, ¿no? Por eso, y con esto acabo ahora de verdad, señor presidente, creemos que ese enfoque que ustedes están dando desde la macroeconomía tiene que bajar la microeconomía, tiene que apostar por la recuperación sostenible, socialmente sostenible, ¿no? Y creo que al final también tienen que abordar esas reformas estructurales con otro enfoque y, sobre todo, abandonar esa recentralización, porque al menos nosotros pensamos que solo desde la gestión más próxima a los ciudadanos y desde la soberanía, en nuestro caso, es como vamos a dar respuesta eficaz a las necesidades de la gente, del conjunto de la economía y de los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias.